¿Y si el mayor depredador terrestre que jamás ha existido no fuera solo una criatura colosal, sino el resultado extremo de millones de años de evolución implacable? Imagina un mundo donde el tamaño no garantizaba la supervivencia. Un planeta dominado por gigantes, pero también sacudido por cambios constantes, competencia feroz y un equilibrio ecológico que no perdonaba ni un solo error. Cada paso, cada caza, cada herida podía marcar la diferencia entre reinar o desaparecer. Querido viajero del tiempo, hoy nos sumergimos en la historia real de uno de los animales más fascinantes y extremos que han pisado la Tierra: el Tyrannosaurus Rex. Un ser vivo, no un monstruo de película. Un cuerpo llevado al límite de lo posible. Una biología diseñada para la fuerza bruta y una existencia marcada por la lucha constante por la supervivencia. En este viaje exploraremos cómo fue realmente el Tyrannosaurus en vida. ¿Por qué su anatomía lo hacía tan diferente de otros grandes carnívoros? ¿Qué clase de mundo permitió su ascenso meteórico? ¿Y cómo una línea de cazadores relativamente pequeños terminó dando origen al mayor depredador terrestre de todos los tiempos? Analizaremos su relación con otros titanes como Spinosaurus y Giganotosaurus, su sorprendente parentesco con las aves, el crecimiento explosivo de sus crías y el repentino colapso que acabó con su reinado. Pero antes de adentrarnos en las profundidades del pasado, si te apasionan las historias que desafían lo que creías saber sobre la vida en la Tierra, si quieres viajar a épocas imposibles y descubrir los secretos mejor guardados de la evolución, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Así no te perderás ningún capítulo de esta gran aventura. Tu apoyo nos permite seguir trayendo documentales de la más alta calidad. Ahora sí, volvamos 66 millones de años atrás, al Cretácico tardío de América del Norte, donde un verdadero rey gobernaba con puño de hierro. Para entender al Tyrannosaurus Rex, no basta con mirarlo en su esplendor final. Hay que retroceder mucho más en el tiempo, hasta los orígenes humildes de una familia que tardó decenas de millones de años en coronarse como la más temible de la Tierra. Los primeros tiranosauroides aparecieron en el Jurásico Medio, hace casi 170 millones de años. Eran criaturas pequeñas, ágiles, de apenas 1 o 2 metros de longitud, que vivían en las sombras de gigantes mucho más grandes como los alosaurios y megalosaurios. Durante más de 80 millones de años, los antepasados del Tyrannosaurus Rex fueron depredadores de segundo o tercer nivel. Astutos, pero lejos de dominar. Entre ellos encontramos formas fascinantes como Guanlong o Dilong, pequeños cazadores con crestas elaboradas y muy probablemente cubiertos de plumaje primitivo. Estos animales ya mostraban las características clave de la línea tiranosáurida. Cráneos relativamente grandes para su tamaño, narinas amplias y una constitución ligera que les permitía moverse con rapidez entre la maleza. Durante el Cretácico temprano y medio, la familia siguió diversificándose, pero seguía siendo modesta en tamaño. Fue solo en los últimos 20 millones de años del Cretácico cuando todo cambió. En el continente insular de la Aramidia, lo que hoy es el oeste de Norteamérica, las condiciones ecológicas se alinearon de forma perfecta. Vastas llanuras inundables, abundancia de presas herbívoras gigantes y la desaparición gradual de otros grandes terópodos competidores. Allí, los tiranosaurios experimentaron un crecimiento explosivo. Especies intermedias como Daspletosaurus o Litronax ya superaban los 9 a 10 metros y empezaban a mostrar la robustez y la fuerza de mordida que definirían al rey. Sus antepasados más cercanos parecen haber migrado desde Asia a través de puentes terrestres intermitentes, trayendo consigo adaptaciones que les permitieron prosperar en este nuevo entorno. Este no fue un ascenso lento y constante, sino un verdadero boom evolutivo. En apenas unos pocos millones de años, pasaron de ser cazadores medianos a convertirse en los depredadores terrestres más pesados y poderosos que jamás hayan existido. El Tyrannosaurus Rex representa el punto culminante de esa radiación.
un animal que empujó los límites biológicos de lo que un carnívoro terrestre puede ser. Su éxito no se debió solo al tamaño. Evolucionaron un cráneo masivo capaz de generar fuerzas de mordida incomparables, una visión binocular aguda, un sentido del olfato extraordinario y una constitución corporal que priorizaba la fuerza bruta y la resistencia sobre la velocidad pura. Se convirtieron en especialistas supremos de su ecosistema. Pero, ¿cómo era exactamente ese cuerpo llevado al extremo? ¿Qué secretos revela su anatomía sobre su forma de vida? Ahora entramos en el corazón de la bestia. Ahora entremos en el corazón mismo de la bestia. Olvidemos por un momento las películas y observemos al Tyrannosaurus Rex como el animal real que fue. Un organismo llevado al límite absoluto de lo que un depredador terrestre puede soportar. Este coloso medía en promedio unos 12 metros de longitud y podía superar las 4 metros de altura a la cadera. Los ejemplares más grandes, como el famoso Scotty, alcanzaban casi 9 toneladas de peso puro músculo y hueso. Era tan pesado como los elefantes africanos más grandes que existen hoy, pero sostenido únicamente sobre 2 patas. Su cuerpo era compacto, denso y extremadamente robusto. No era un animal esbelto ni ligero como otros grandes terópodos. Todo en él hablaba de fuerza bruta. El cuello era corto, grueso y cargado de músculos poderosos, diseñado para sostener y manejar uno de los cráneos más impresionantes que jamás haya existido en tierra firme. Hasta 1,5 metros de largo, ancho en la parte posterior y con una mordida capaz de pulverizar huesos. Sus dientes, algunos de hasta 30 centímetros de largo, no eran simples cuchillas. Estaban diseñados para perforar, rasgar y triturar. La forma de su hocico en U le permitía arrancar enormes trozos de carne y hueso en un solo movimiento. Estudios biomecánicos modernos estiman que su fuerza de mordida alcanzaba entre 35.000 y 57.000 newtons en los dientes posteriores. Suficiente para destrozar un automóvil o triturar el fémur de un triceratops. Y luego están los famosos brazos diminutos. Sí, medían apenas 1 metro de largo, con solo 2 dedos curvados. Pero lejos de ser inútiles, poseían una musculatura extraordinariamente potente y una capacidad de tracción impresionante. Probablemente servían para sujetar presas cercanas, ayudarse a levantarse del suelo o incluso en el apareamiento. Eran cortos, pero increíblemente fuertes. Sus patas traseras eran masivas, con pies anchos y almohadillados que amortiguaban el impacto y permitían moverse con relativa sigilo a pesar de su tamaño. La cola, larga y rígida en la punta, actuaba como contrapeso perfecto y también como reserva de grasa y energía. Comparado con otros gigantes de su época, como el Spinosaurus o el Giganotosaurus, el T-Rex no era el más largo, pero sí con diferencia el más pesado y compacto. Mientras otros megaterópodos tenían cuerpos más esbeltos adaptados a entornos acuáticos o a cacerías de persecución, el Tyrannosaurus Rex era un tanque viviente, un especialista en fuerza absoluta y resistencia en terrenos variados de la Aramidia. Esta anatomía extrema no era un capricho, representaba millones de años de evolución afinando cada detalle para convertirlo en el depredador terrestre más poderoso que la Tierra haya visto. Pero una máquina tan perfecta como esta necesitaba saber cómo usarla. ¿Cómo cazaba realmente este titán? ¿Era un cazador incansable, un oportunista carroñero o ambas cosas? Eso es lo que veremos a continuación. Pero una máquina tan perfecta como esta necesitaba saber cómo usarla. ¿Cómo cazaba realmente este titán? ¿Era un cazador incansable, un oportunista carroñero o ambas cosas? La evidencia fósil nos muestra que el Tyrannosaurus Rex era un depredador formidable y versátil. Sus dientes y mandíbulas estaban perfectamente adaptados para triturar huesos, algo que solo se ve en animales que consumen grandes cantidades de carne y médula. Marcas de mordidas en fósiles de Triceratops y Edmontosaurus revelan ataques frontales y poderosos, con heridas que demuestran que el T-Rex no solo mordía,
sino que arrancaba enormes trozos de carne mientras la presa aún estaba viva. Sin embargo, también era un oportunista inteligente. No despreciaba la carroña cuando la encontraba. En un mundo donde la energía era valiosa, aprovechar un cadáver fresco significaba ahorrar fuerzas para cazar otro día. Esta flexibilidad entre caza activa y carroñeo le permitió dominar su ecosistema como verdadero ápice. Sus presas favoritas eran los grandes herbívoros de la Aramidia: Triceratops, Edmontosaurus, Ankylosaurus y los jóvenes de saurópodos cuando estaban disponibles. Imagina el enfrentamiento: un Triceratops de 6 toneladas con cuernos afilados contra un T-Rex de 9 toneladas. No era una persecución rápida, sino una batalla de fuerza bruta. El Rex usaba su visión binocular precisa para calcular el ataque. Se acercaba con sigilo sorprendente para su tamaño y lanzaba una mordida devastadora al cuello o a las caderas, buscando incapacitar rápidamente a su oponente. ¿Era solitario o vivía en grupo? La evidencia es mixta. Algunos yacimientos con múltiples individuos de diferentes edades sugieren que los jóvenes podían cazar juntos o al menos tolerarse mutuamente. Los adultos, en cambio, probablemente eran más territoriales y solitarios, aunque es posible que formaran parejas temporales durante la temporada de cría. En cualquier caso, su rol en el ecosistema era indiscutible. Como superdepredador, controlaba las poblaciones de herbívoros, eliminaba a los individuos débiles o enfermos y mantenía el equilibrio de las vastas llanuras del Cretácico tardío. Donde él reinaba, ningún otro carnívoro grande se atrevía a desafiarlo. Esta era la vida del rey, hasta que un evento catastrófico cambió todo para siempre. Ahora llegamos al final de su reinado. Esta era la vida del rey, hasta que un evento catastrófico cambió todo para siempre. Ahora llegamos al final de su reinado. Hace 66 millones de años, un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro impactó la península de Yucatán, en lo que hoy es Chicxulub. El choque liberó una energía equivalente a miles de bombas atómicas. En pocos minutos, una columna de fuego y roca fundida se elevó al cielo, y una onda de choque arrasó todo a cientos de kilómetros a la redonda. En las primeras horas el infierno se desató. Lluvias de vidrio derretido caían del cielo, incendios forestales gigantescos arrasaban los continentes y un tsunami monumental inundó las costas. Pero lo peor vendría después. El polvo y el azufre lanzados a la atmósfera bloquearon la luz del sol durante meses, tal vez años. La fotosíntesis se detuvo, las plantas murieron y con ellas se derrumbó toda la cadena alimentaria. Los grandes herbívoros como Triceratops y Edmontosaurus fueron de los primeros en desaparecer. Sin presas, los Tyrannosaurus Rex, a pesar de su inmenso poder, se encontraron sin alimento. Su tamaño, que había sido su mayor ventaja, se convirtió en su sentencia de muerte. Necesitaban cantidades enormes de carne cada día y no podían sobrevivir con las escasas carroñas que quedaban en un mundo agonizante. Mientras tanto, otros linajes más pequeños y versátiles lograron pasar el filtro. Las aves, descendientes directas de pequeños terópodos emplumados, sobrevivieron gracias a su capacidad de volar, su pequeño tamaño y su dieta más variada. Algunos mamíferos y reptiles acuáticos también resistieron en nichos protegidos. Pero los grandes tiranosaurios, los reyes indiscutibles de la Aramidia, no tuvieron escapatoria. En cuestión de pocos miles de años, un parpadeo geológico, el Tyrannosaurus Rex desapareció para siempre de la faz de la Tierra. Su reinado de más de 2 millones de años terminó abruptamente. El coloso que había dominado con fuerza bruta no pudo resistir el mayor cataclismo que nuestro planeta había sufrido en millones de años. Sin embargo, su legado no se extinguió del todo. Hoy, sus huesos nos cuentan su historia y sus genes aún viven en cada ave que vemos volar. El T-Rex no fue solo un depredador. Fue el símbolo máximo de lo que la evolución puede lograr cuando empuja un diseño hasta sus límites. Y también de lo frágil que puede ser incluso el más poderoso ante los caprichos del cosmos. A pesar de su caída,
su fascinación permanece intacta. En la última parte de este viaje, reflexionaremos sobre su lugar en la historia de la vida y por qué sigue cautivándonos más de 66 millones de años después. Pero antes de cerrar este capítulo, detengámonos un momento en algo fascinante. ¿Cómo era realmente la vida cotidiana de estos gigantes y qué nos revelan los fósiles sobre su ciclo vital? Los Tyrannosaurus rex no nacían siendo reyes. Las crías eran del tamaño de un perro grande, cubiertas probablemente de un suave plumaje que les ayudaba a retener el calor. Crecieron a un ritmo extraordinario. En solo 20 años pasaban de menos de 50 kilos a más de 7 toneladas. Esta aceleración metabólica era comparable a la de las aves modernas más que a la de los grandes reptiles actuales. Durante su juventud eran ágiles y rápidos, capaces de cazar presas pequeñas y medianas. Solo al alcanzar la madurez sexual, alrededor de los 15 a 18 años, desarrollaban su enorme masa corporal y se convertían en los colosos que conocemos. Esta estrategia de crecimiento rápido tenía un precio: una mortalidad muy alta en las primeras etapas de vida. La mayoría de las crías no llegaba a la adultez. Los que sobrevivían, sin embargo, podían vivir más de 30 años. Algunos fósiles muestran evidencias de lesiones graves, costillas rotas, infecciones óseas y hasta mordidas de otros rex, que sanaron con el tiempo, demostrando una notable capacidad de recuperación y una vida llena de violencia y resistencia. En cuanto a la reproducción, todo indica que ponían huevos de cáscara dura, probablemente entre 20 y 40 por nidada, aunque solo unos pocos llegaban a eclosionar y sobrevivir. Los adultos podían ser protectores, o en algunos casos, incluso caníbales oportunistas cuando la comida escaseaba. Además, los últimos años de investigación han cambiado por completo nuestra imagen del T-Rex. Ya no lo vemos solo como un monstruo solitario. Evidencias de marcas de dientes y patrones de crecimiento sugieren que los individuos jóvenes podían formar grupos temporales, mientras que los adultos dominaban territorios extensos. También se han encontrado indicios de que su piel no era completamente escamosa como se pensaba antes. Tenía una mezcla de escamas y posiblemente algunas estructuras similares a plumas en ciertas zonas del cuerpo. Cada nuevo fósil, cada análisis químico de los huesos, nos sigue sorprendiendo y nos obliga a ajustar la imagen de este animal legendario. El Tyrannosaurus rex sigue siendo un enigma en movimiento. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo complejo y sofisticado que era. Ahora sí, con esta visión más completa de su existencia, llegamos al cierre inevitable de su historia. Y mientras reconstruimos su vida, surge otra pregunta inevitable. ¿Cómo se compara el Tyrannosaurus rex con otros grandes depredadores que han existido en la historia de nuestro planeta? Muchos piensan que fue el mayor carnívoro terrestre de todos los tiempos, y en términos de masa corporal tienen razón. Pero no fue el único gigante. En otros continentes y épocas surgieron competidores formidables. El Giganotosaurus de Sudamérica, por ejemplo, era ligeramente más largo, con un cráneo más estrecho pero adaptado a presas colosales como los Argentinosaurus. El Spinosaurus del norte de África, posiblemente el más grande de todos, medía hasta 15 metros y tenía un estilo de vida semiacuático, cazando en ríos y manglares con sus garras y mandíbulas alargadas. Sin embargo, ninguno alcanzó la combinación letal del T-Rex. Un cuerpo tan compacto y pesado, una mordida tan destructiva y una especialización tan extrema para dominar un ecosistema continental entero. Mientras otros megaterópodos parecían diseñados para entornos específicos, el Tyrannosaurus rex era el rey indiscutible de las llanuras abiertas de la Aramidia. Su robustez lo convertía en un tanque viviente capaz de enfrentar casi cualquier desafío que su mundo le presentara, salvo el que llegó desde el cielo. Esta supremacía no pasó desapercibida para la ciencia. Desde su descubrimiento en 1902 por Barnum Brown, cada década ha traído nuevos hallazgos que reescriben su historia. Hoy contamos con más de 50 especímenes parciales o completos, lo que nos permite estudiar variaciones individuales, patologías y hasta posibles dimorfismos sexuales. Algunos fósiles conservan tejido blando, proteínas y hasta posibles restos de sangre, abriendo puertas a entender su fisiología de formas que antes parecían imposibles.
El T-Rex se ha convertido en el dinosaurio mejor estudiado de la historia. Un modelo para entender cómo evolucionan los grandes depredadores y cómo responden a cambios ambientales. Cada nuevo descubrimiento nos recuerda que, aunque desapareció hace millones de años, su legado científico sigue vivo y sigue inspirando a generaciones de paleontólogos en todo el mundo. Con esta perspectiva más amplia de su lugar en la historia de la vida, estamos listos para enfrentar el final de su reinado. Y más allá de los huesos y los datos científicos, el Tyrannosaurus Rex ha trascendido la paleontología para convertirse en un verdadero ícono cultural de nuestro tiempo. Desde su descubrimiento a principios del siglo XX, esta criatura ha capturado la imaginación colectiva como ningún otro animal extinto. En 1905, cuando se describió oficialmente, los periódicos lo llamaron el monstruo más terrible que jamás haya caminado sobre la Tierra. Poco después, películas como King Kong en 1933 y especialmente Jurassic Park en 1993 lo elevaron a la categoría de leyenda moderna. De repente, el T-Rex dejó de ser solo un fósil en un museo y se transformó en el símbolo definitivo del poder salvaje y la extinción. Pero esta fama también ha traído mitos que la ciencia ha tenido que desmontar uno por uno. Durante décadas, se le representó como un gigante torpe y de sangre fría que arrastraba la cola por el suelo. Hoy sabemos que mantenía la cola elevada y rígida para equilibrarse perfectamente, que era mucho más inteligente de lo que se creía, con un cerebro proporcionalmente grande para un dinosaurio terópodo y un coeficiente de encefalización comparable al de algunos mamíferos modernos, y que probablemente poseía un sentido del olfato comparable al de los buitres actuales, capaz de detectar carroña a varios kilómetros de distancia. Su imagen ha evolucionado con nosotros. En los años 90 era un monstruo imparable de piel gris y escamosa. En la última década se ha convertido en un animal mucho más complejo y real. Un cazador con posible plumaje en algunas zonas del cuerpo, colores que podían ir desde tonos terrosos hasta patrones más llamativos para intimidación o cortejo, y un comportamiento que incluía tanto ferocidad como momentos de vulnerabilidad. Se han encontrado fósiles con evidencias de gota, infecciones óseas, fracturas que sanaron y hasta artritis en ejemplares ancianos. Esto nos muestra que no eran máquinas de matar invencibles, sino seres que sufrían, envejecían y luchaban día a día por sobrevivir. Además, su impacto va mucho más allá del entretenimiento. El T-Rex ha impulsado la paleontología moderna como ningún otro dinosaurio. Gracias a él se han desarrollado nuevas tecnologías de escaneo 3D, análisis isotópicos de huesos para determinar dieta y temperatura corporal, y modelos computacionales que simulan su mordida y locomoción. Miles de niños y jóvenes han decidido estudiar ciencias precisamente por su fascinación con este rey del Cretácico. Museos de todo el mundo compiten por exhibir los mejores especímenes, y cada nuevo hallazgo genera titulares globales. Incluso en la cultura digital actual, el Tyrannosaurus Rex sigue reinando. Memes, videojuegos, juguetes, ilustraciones y debates interminables en redes sociales mantienen viva su leyenda. Representa algo profundo en el ser humano, nuestra fascinación por lo poderoso, lo antiguo y lo efímero. Nos recuerda que, por muy dominantes que seamos en nuestro tiempo, la historia de la vida está llena de reyes que terminaron cayendo. Su presencia en el imaginario colectivo es tan fuerte que sigue inspirando arte, literatura y hasta debates éticos sobre la clonación y la resurrección de especies extintas. El T-Rex ya no pertenece solo a los científicos. Es parte de la herencia cultural de la humanidad, un puente entre nuestro presente tecnológico y un pasado salvaje e incomprensible. Con esta mirada profunda a su legado que trasciende el tiempo, cerramos el círculo y volvemos al destino final de este coloso. Un final que nos enseña tanto como su reinado. Pero incluso con todo lo que sabemos, el Tyrannosaurus Rex todavía guarda misterios que la ciencia actual intenta resolver. Uno de los más apasionantes es su fisiología interna. ¿Era un animal de sangre caliente, de sangre fría o algo intermedio?
Los estudios más recientes analizando isótopos de oxígeno en sus huesos, la estructura de sus tejidos y su tasa de crecimiento sugieren que poseía un metabolismo elevado, más cercano al de las aves y mamíferos que al de los reptiles modernos. Esto explicaría su crecimiento explosivo durante la juventud y su capacidad para mantener actividad constante en un entorno que podía ser tanto cálido como estacionalmente variable. Sin embargo, no quemaba energía como un mamífero actual. Era un gigante mesotérmico, un término que describe animales que generan calor interno, pero de forma más eficiente y económica. Otro enigma fascinante es su cerebro. Aunque pequeño en proporción a su enorme cuerpo, era mucho más grande y complejo que el de la mayoría de los dinosaurios. Las reconstrucciones por tomografía computarizada muestran lóbulos olfativos enormes, responsables de un olfato excepcionalmente fino, y regiones visuales bien desarrolladas que le permitían visión binocular y percepción de profundidad. Esto lo convertía en un cazador capaz de planificar ataques con precisión, no solo en un bruto impulsivo. Algunos investigadores incluso sugieren que podría haber tenido comportamientos cognitivos avanzados, como reconocimiento individual o estrategias de caza aprendidas. Además, la piel y el colorido del T-Rex siguen siendo tema de debate. Aunque tradicionalmente se le representaba completamente escamoso, hallazgos de impresiones cutáneas y estudios filogenéticos indican que probablemente tenía una mezcla. Escamas grandes en zonas expuestas y estructuras filamentosas o protoplumas en el cuello, espalda o brazos, posiblemente usadas para termorregulación, exhibición o camuflaje. Imaginar un T-Rex con tonos marrones, rojizos o incluso patrones disruptivos cambia por completo nuestra visión de cómo se movía y cazaba en los bosques y llanuras del Cretácico. La tecnología moderna está revelando detalles que antes parecían imposibles. Gracias a la paleoproteómica, se han recuperado fragmentos de colágeno y hemoglobina de fósiles de más de 68 millones de años. Se han creado modelos biomecánicos en supercomputadoras que simulan cómo corría, mordía o incluso cómo sonaba su rugido. Cada año aparecen nuevos especímenes juveniles, huevos o huellas que llenan vacíos en nuestra comprensión. Estos avances no solo enriquecen el retrato del T-Rex, sino que nos ayudan a entender mejor la evolución misma. Cómo un linaje de pequeños cazadores pudo escalar hasta convertirse en el ápice de la cadena alimentaria, y qué límites biológicos existen para los gigantes terrestres. El Tyrannosaurus Rex se ha convertido en un laboratorio viviente del pasado, un puente entre la paleontología y la biología moderna. Con todos estos misterios aún por resolver, su historia sigue escribiéndose. Y ahora, con una imagen mucho más completa y viva de este titán, estamos preparados para enfrentar el capítulo final, su dramática caída y el legado eterno que dejó tras de sí. Uno de los aspectos más impresionantes del Tyrannosaurus Rex es cómo logró convertirse en el depredador dominante de un continente entero en un tiempo geológico relativamente corto. ¿Qué condiciones especiales de su mundo permitieron que un animal tan exigente en recursos alcanzara semejante tamaño y poder? Durante el Maastrichtiano, los últimos 2 millones de años del Cretácico, la Aramidia, el continente occidental de Norteamérica, era un paraíso para los gigantes. Un clima cálido y húmedo, con estaciones marcadas pero sin extremos polares, generaba una vegetación exuberante que sustentaba enormes poblaciones de herbívoros. Los ríos y llanuras inundables creaban un mosaico de bosques, sabanas y humedales donde convivían Triceratops, Edmontosaurus, Ankylosaurus y varios géneros de ceratópsidos y hadrosaurios. Esta abundancia de presas de gran tamaño fue el combustible perfecto para que el T-Rex evolucionara hacia un cuerpo cada vez más masivo. A diferencia de otros continentes donde los grandes terópodos competían entre sí, en la Aramidia los tiranosaurios prácticamente no tenían rivales adultos de su mismo tamaño. Esto les permitió especializarse sin presión. No necesitaban ser los más rápidos, sino los más fuertes. Su estrategia fue clara: invertir en masa muscular, huesos densos y una mordida capaz de neutralizar presas en minutos en lugar de perseguirlas durante horas. Los ecosistemas del Cretácico tardío eran también más inestables de lo que imaginamos. Volcanismo activo,
cambios en el nivel del mar y fluctuaciones climáticas creaban un entorno donde solo los más adaptables prosperaban. El T-Rex demostró una plasticidad sorprendente. Podía habitar desde bosques densos hasta llanuras abiertas y ajustaba su comportamiento según la disponibilidad de presas y el clima estacional. Algunos estudios de isótopos en sus dientes revelan que ciertos individuos migraban distancias considerables en busca de alimento, mostrando una movilidad mucho mayor de la que se les atribuía antes. Si has disfrutado este viaje a través del tiempo, si te apasiona descubrir los secretos mejor guardados de nuestro planeta y quieres seguir explorando las historias más fascinantes de la evolución, la paleontología y la vida prehistórica, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. De esta forma nunca te perderás los próximos documentales completos que estamos preparando para ti. Tu suscripción y apoyo nos permiten seguir creando contenido de la más alta calidad para esta comunidad de exploradores del pasado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el reino del Tyrannosaurus Rex. El mundo prehistórico sigue lleno de misterios y los seguiremos revelando juntos. Hasta la próxima aventura en las profundidades del tiempo.